Hola, hola a todos, todas. Bienvenidos a los workshops transformativos del Congreso Académico de Diseño CADI 2021 Transformaciones. En esta secuencia de workshops, ya compartir pantalla un momento. Esta secuencia de workshops está dividida en 3 salas. Tenemos la sala A, la sala B, donde nos encontramos ahorita, nos acompaña Sandra Matei, y también tenemos la sala C, que corren en paralelo. Hemos seleccionado algunos workshops que van a ser también transmitidos por Facebook Live, como es el caso de este workshop, llamado Una mirada crítica a las tendencias de la moda. Como mencioné, nos acompaña Sandra Matei, que es investigadora de moda, analista de tendencias, peruana, pero que actualmente está radicando en Francia. Sandra Matei García Rada es investigadora de moda, analista de tendencias con estudios contemporáneas de la industria de la moda y busca, a través de su trabajo como fundadora de la agencia de tendencias peruana Coven, acortar la brecha entre la industria y la academia. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Juan. Un gusto estar aquí. A ver, hola a todos. Buenos días o buenas tardes, donde sea que estén. A ver, ¿se puede ver bien mi pantalla? Perfecto. Perfecto, listo, entonces empezamos. Bueno, como comentó Juan, yo estoy aquí para hablar sobre las tendencias de moda. El título de este workshop es Una mirada crítica a las tendencias de moda. Entonces, esto es más o menos los temas generales que vamos a cubrir hoy. Quiero empezar hablando un poco de los mitos de las tendencias. Voy a hacerles algunas preguntas a lo largo del workshop. Están bienvenidos, bienvenidas a dar las respuestas por el chat, también a prender el micrófono y obviamente a dejar las preguntas que hayan en el camino. Pero la idea es que sea como interactivo. Si hay alguna duda, que la digan, y pues otra vez yo voy a estar haciéndoles preguntas en el camino. Después vamos a pasar a las definiciones que son cruciales para hablar de tendencias. Luego les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se forman las tendencias. Voy a hacer una deconstrucción de una tendencia, específicamente la tendencia artesanal. Y por último voy a hablar de las tendencias en Latinoamérica, que pues es lo que creo que aquí a todos nos interesa. Entonces, quiero empezar haciéndoles esta pregunta. ¿Qué es para ustedes una tendencia? ¿Cómo la definirían? ¿Pueden dar un ejemplo o la definición que se les venga a la mente? Es la inclinación que tiene un selecto grupo de personas hacia un producto, creo. Sí, exacto. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Bueno, creo que la verdad esa definición es precisa, es básicamente eso hacia lo que estoy orientando este workshop, porque eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de tendencias. Pero igual quería empezar hablándoles un poco de los mitos de las tendencias, porque muchas veces cuando hablamos de tendencias se piensa que se trata solamente de como el color de moda o la silueta de moda, o tal vez un concepto que está propuesto por alguien, un diseñador, una casa de moda en las llamadas capitales de la moda. Las capitales de la moda, las tradicionales son Nueva York, Londres, Milán y París. Pero por más que esto sí tiene que ver con tendencias, es en realidad, como yo lo llamo, solamente la puntita del iceberg. Cuando uno lo ve en este tipo de elementos, ya en el producto directamente, es porque la tendencia ya explotó. Entonces, antes de pasar a la definición como más amplia de lo que es una tendencia, también quiero hacer una pequeña dinámica para ir llegando nosotros mismos, o bueno, ustedes mismos, a la definición o a la idea que quiero mantener durante todo este workshop. Entonces, ahora les voy a pedir si por favor pueden identificar el año o la década de cada una de estas fotos. Y otra vez, si quieren pueden prender el micrófono o lo ponen en el chat. Podemos empezar
con la imagen de la izquierda, Britney Spears y Justin Timberlake. ¿Alguien la reconoce? A ver, tengo aquí mensajes. Los 2000, ¿ok? ¿Sí? La del medio, ¿alguna idea? Los 80. Ok. ¿Alguien más? 60, ok. Estamos un poquito por ahí, más o menos. Bueno, y la de la derecha, 50, ok, tenemos 80, 60, 50, ok, 60, y la de la derecha, la última, esa creo que es más fácil, 60, sí, ok, todos es de 69, ok, perfecto, ya. Bueno, 2001, creo que esa es la más obvia de todas. La del medio es en realidad 1928, es Coco Chanel la que vemos en la pantalla. Definitivamente para su época, pues no es lo característico de la ropa de los 20, o lo que pensamos cuando pensamos en moda de los 20, pero es 1928. Y la última, sí, fines de los 60. Y acá tenemos otro ejemplo más, y con esto ya terminamos. Otra vez empezamos desde la izquierda. ¿Alguna idea? Contemporánea, ok. ¿Alguien más? También 2000, 2019, ok. Ya, bueno, tenemos ahí algunos. La 80 es la del medio, ok. ¿Alguien más para la del medio? Sí. 80, ok. ¿Y la de la derecha? Actual. Creo que esa también es como de las más obvias. Entonces, sí, para acá ver las fechas, es 2003. 86 la del medio, y la última sí es 2021. Entonces, la idea a la que quiero llegar al enseñarles estas imágenes, por más que de repente no hayan dado exactamente con el año, lo que sí es que tienen más o menos una idea de en qué época, o sea, de qué época es, porque finalmente la ropa, la manera de vestirnos, nos habla sobre el contexto. Y esta es otra vez lo que les decía, la idea que quiero que mantengamos a lo largo de este workshop y para cuando tengan que trabajar con tendencias. Las tendencias en realidad son un reflejo de la sociedad, porque una tendencia no se vuelve tendencia si es que no funciona con el contexto. Y con esto ya paso entonces a la definición más amplia de lo que es una tendencia, que tiene que ver con la definición que no me acuerdo quién mencionó al comienzo. En realidad, la tendencia, o sea, la definición del término tendencia hace referencia a una idea o corriente que se orienta en determinada dirección. Y entonces en moda se refiere al gusto o al interés común. Y otra vez, para que esto sea un gusto o interés común, tiene que ir de acuerdo o tiene que adaptarse al contexto. Si algo no pega, por decirlo de manera súper coloquial, entonces no se va a volver una tendencia. Ahora, si las tendencias son un reflejo de la sociedad y en realidad nadie las está creando, porque otra vez, es como una evolución, es como el gusto evoluciona y el gusto de las personas llega a cierto, otra vez, gusto. Si nadie las crea, muchas veces me hacen la pregunta, bueno, pues si nadie las crea, entonces ¿por qué se ven tendencias en las revistas de moda, en las pasarelas, en distintos lugares? Y es que las tendencias no son creadas por alguien, nadie va a decir yo voy a poner esto en tendencia. Lo que pasa es que las tendencias en realidad son potenciadas por distintas personas, distintas situaciones. Y aquí les pongo las 4 más importantes cuando estamos hablando de tendencias de moda. La primera es figuras influyentes de la industria, no necesariamente alguien como otra vez súper famoso, porque el segundo punto son celebrities o influencers, pero alguien que tenga mucho poder en la industria, por ejemplo, Anna Wintour. Anna Wintour es la editora de la revista Vogue, entonces alguien que tiene ese nivel de poder en la industria a través de lo que se pone, a través de lo que dice, a través de lo que ella, a través de sus propias opiniones, puede potenciar una tendencia. La segunda son las celebridades o las influencers. Y acá pongo una imagen de Kendall Jenner,
de la familia Kardashian, porque sabemos que creo que pues todas las Kardashian tienen un poder brutal en potenciar tendencias o en simplemente potenciar algún producto. Si ellas usan algo, si ellas dicen que algo está como de moda, es muy probable que se dispare. Lo mismo pasa con otro tipo de personajes, otras celebridades, otros influencers. No es que ellas crean las tendencias, es que casi que son como el detonante para que algo se vuelva mucho más popular. Punto número 3, las revistas o las casas de moda. Yo voy a usar el ejemplo que les pongo en pantalla de Vogue. Si Vogue, por ejemplo, dice que el color de cierta temporada es el fucsia, por usar cualquier ejemplo, así haya sido un color que se haya visto muchísimo, así haya sido un color que sí esté presente, pero pongámosle que hayan dos que estén a la par, si Vogue dice que el color fucsia es el color de la temporada, tiene tal nombre en la industria de la moda que definitivamente va a disparar la popularidad de este color. Lo mismo pasa con las casas de moda, porque es que muchas veces se dice que aparecen tendencias en las pasarelas, porque otra vez las pasarelas más importantes son las de las capitales de la moda, entonces digamos, si Chanel tiene algún tema, algún color específico o algo, tiene mucho más poder que alguien que está haciendo una pasarela, por más que sea igual de bueno el trabajo, igual de importante, igual de exitoso, pero el exposure que tiene Chanel es totalmente distinto a alguien que no está en París o alguien que no tiene como el legado que tiene esa casa de moda. Entonces, por eso es que potencian también las tendencias. Y lo último, el último ejemplo son las situaciones específicas. Y en la deconstrucción de la tendencia artesanal les voy a dar otro ejemplo, pero el que quiero mencionar aquí es la pandemia. Creo que ese es el más claro hoy en día. Hablemos de los tapabocas, de las mascarillas, muchas personas no lo consideran una tendencia, pero ese es el resultado de que vivimos en una pandemia y las personas al cansarse de tener que usar las mascarillas quirúrgicas, las marcas y las casas de moda empezaron a crear mascarillas, tapabocas, que sean como un poco más decorativos. Obviamente muchas personas la usan encima de la quirúrgica, pero el punto es que los tapabocas y las mascarillas son resultado de estar viviendo una pandemia. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una situación específica puede potenciar, puede detonar una tendencia. Ahora, ya definí entonces lo que es una tendencia y quiero entonces explicar un poquito más qué vendría a ser el análisis de tendencias. Entonces, si las tendencias son un reflejo de la sociedad, uno tiene que estar atento a lo que está pasando para poder identificarlas. Entonces, el análisis de tendencias se trata justamente de esto. Se trata de estar observando y analizando los temas sociales, culturales, políticos y económicos para entender hacia dónde está yendo la sociedad y luego cómo esos cambios se van a ver reflejados en el desarrollo de los productos. Entonces, el análisis de tendencias no se trata, otra vez, de simplemente identificar tal vez un color o una silueta, o como muchas veces creo que se piensa que es algo tal vez un poco misterioso, un poco mágico. En realidad de lo que se trata es de encontrar señales de cambio en el presente para luego intentar entender cómo eso puede influir, cómo puede influenciar el estilo de vida de las personas, y al influenciar su estilo de vida está también influenciando sus gustos y sus necesidades. Vuelvo al ejemplo de la pandemia. Por la pandemia tenemos que usar mascarillas, tenemos que usar tapabocas. Entonces, obviamente tenemos otro tipo de necesidades. Pero lo cierto es que, por más que el análisis de tendencias viene, o la base en realidad del análisis de tendencias es el análisis sociocultural, existen distintos tipos de tendencias. Y por eso es que les decía que los colores, las siluetas, los conceptos también son tendencias, solo que no es el único tipo de tendencia que existe. Y ahora quiero pasar entonces a definir los distintos tipos de tendencias. La primera, o el primer tipo, son las macro tendencias. Y estas son las que duran por un periodo de tiempo más largo y son globales. Entonces, estas por lo general están relacionadas a cambios socioculturales. ¿A qué me refiero con esto? A que están relacionadas con un cambio en la forma de pensar de las personas. Por ejemplo, la sostenibilidad. Muchas veces también se dice que la sostenibilidad no es una tendencia, pero en realidad la sostenibilidad entra dentro de lo que es una macro tendencia, porque ha habido un cambio en la sociedad, un cambio en lo que buscamos como consumidores, un cambio en lo que las marcas quieren, cómo quieren manejar su producción. Entonces la sostenibilidad vendría a ser una macro tendencia. El empoderamiento femenino, las camisetas como están en la foto, esta es de una colección de Dior del 2016, que esta fue la colección que detonó esta tendencia hacia la industria de la moda. En ese entonces ya había un interés
creciente por el empoderamiento femenino, por el movimiento feminista, pero eso como detonó que esta tendencia llegue hasta las marcas de moda rápida. Entonces, empoderamiento femenino, por más que lo vemos en una camiseta o en la manera como comunican la producción de las colecciones, el empoderamiento femenino es una macro tendencia porque tiene que ver con una nueva forma de pensar la moda, una nueva forma de pensar el estilo de vida. Otras dos macro tendencias que todavía no están tan desarrolladas como la sostenibilidad o el empoderamiento femenino son las colecciones sin temporada y las colecciones sin género. ¿Por qué las colecciones sin temporada? Porque las colecciones sin temporada tienen que ver con este rompimiento del eurocentrismo en la industria de la moda. Las temporadas, y ahora también lo vamos a ver más a detalle, las temporadas están basadas, las temporadas de la industria de la moda están basadas en el calendario europeo. Entonces, al ir hacia las colecciones sin temporada, se busca otra vez como reestructurar la industria. Y las colecciones sin género nuevamente. Ahorita todavía, y otra vez está recién como cuajándose un poco en moda, este tema de quitarle el género a la ropa. Esto no es sola, a ver, hay muchas marcas que lo pueden usar solo como publicidad, pero esta idea de quitarle el género a la ropa tiene que ver con una sociedad que cada vez está intentando alejarse más de lo binario, de esta idea de que solo uno puede decir ser hombre y vestirse como hombre, o ser mujer y solo vestirse como mujer. Entonces, otra vez es algo mucho más profundo. Entonces, la siguiente definición es la definición de microtendencias. Las microtendencias, si es que las macrotendencias duran por un periodo más largo, y en realidad creo que no lo había mencionado, pero pueden durar incluso hasta más de 10 años, es algo que evoluciona a lo largo del tiempo. Las microtendencias, entonces, por el contrario, duran por un periodo de tiempo más corto y afectan a un porcentaje más pequeño de la población. Ahora, esto es súper importante porque normalmente cuando es algo que no se ve a nivel mundial, en el sentido de que pues no es una tendencia que se ve, y voy a usar este ejemplo a lo largo del tiempo que nos queda, es algo que no se ve en una capital de la moda, muchas veces se asume que no es una tendencia, pero eso es uno de los errores más grandes, porque cuando hay un grupo, donde sea que esté, que tiene un gusto en común, eso es una microtendencia. Y las microtendencias en realidad están mucho más relacionadas al producto. Entonces aquí sí estamos hablando de colores, de siluetas, de temas, de conceptos, de algo que ya se está viendo en lo que la gente está pidiendo. Entonces, en realidad, otra vez, las tendencias existen en todas partes. No quiere decir que una microtendencia solo puede aparecer en París o en Nueva York, puede aparecer en cualquier lugar. Y otra vez, uno de los errores más grandes es dejar de lado estos gustos que empiezan a aparecer en distintos lugares del mundo solo porque no se ven reflejados en las ciudades que tienen este sello de capitales de la moda. Y la tercera definición es la que muchas personas asumen que son las tendencias, porque lo cierto también es lo que dije, ¿no? Que a veces el análisis de tendencias tiene este aire misterioso de magia, pero también por otro lado muchas veces, y muchos diseñadores, muchas marcas, se quieren alejar de las tendencias, dicen yo no sigo tendencias, porque eso es algo muy veloz, eso es algo que cambia muy rápido, eso no va con mi esencia, que yo soy una marca clásica, por ejemplo. Pero en realidad ese es solo un pedacito, como les decía, de lo que es la tendencia. Entonces, estas tendencias fugaces, estas modas súper pasajeras, vendrían a ser las fads. Este es un término en realidad en inglés, no tiene traducción al español, pero pues básicamente es moda pasajera, moda muy fugaz. Y se trata básicamente de esas modas, esas tendencias que se vuelven muy populares en un periodo muy corto y que además son olvidadas rápidamente. Y aquí sí estamos hablando de algo que está siempre, siempre relacionado al producto. Y generalmente tiene que ver con algo muy difícil de vender. Por ejemplo, un color difícil o una silueta complicada, algo que no se va a volver algo clásico, por ejemplo. Entonces, con esto pasamos ya a hablar un poco de la metodología de análisis o para analizar tendencias. Aquí hay una lista de fuentes que se usan para esto. Ahora, la primera son las agencias de tendencias. Obviamente, el proceso de analizar, analizar tendencias en estas agencias es bastante más largo. Tiene que ver otra vez con este análisis sociocultural, se empiezan a observar estas señales de cambio con muchísima anticipación. Pero si es que trabajamos por fuera y queremos saber cómo trabajar entonces con tendencias, las agencias de tendencias son
son un buen recurso para empezar a hacer este análisis. ¿Por qué? Porque las agencias de tendencias nos van a ayudar o van a hacer el análisis básicamente por nosotros. Eso quiere decir que si hay esas pequeñas señales de cambio, ellos van a estar reportando constantemente lo que está pasando, en el sentido de que, por ejemplo, lo que va a pasar de aquí a 5 años, ellos no pueden decir, o los analistas de tendencias no podemos decir, ok, esto es lo que se va a ver en el producto, pero lo que sí podemos decir es, ¿sabes qué? Hay un interés por tal tema, hay un interés por tal otro. Entonces, esos cambios socioculturales se pueden ir viendo en las agencias de tendencias. Y por supuesto, mientras más nos acercamos a la temporada que estamos trabajando, las agencias de tendencias nos van dando más información, más reportes, mucho más aplicados al producto. Entonces, eso es lo primero. Después, la segunda parte, yo incluyo las calles, otra vez pensando de que la moda se ve reflejada otra vez alrededor de nosotros. Entonces, las calles siempre van a ser una buena fuente de análisis de tendencias. La palabra que en inglés es people watching, o ir a mirar a las personas, es algo muy rico, especialmente si uno está en el lugar donde quiere analizar las tendencias. Después también semanas de la moda, y no solo me refiero a las semanas de la moda en las 4 capitales de la moda. Ahora tenemos semanas de la moda en absolutamente todo el mundo. Y ahí, por lo general, pues las marcas, las casas de moda presentan las colecciones más nuevas. Entonces, eso también es una buena manera de analizar. Y otra vez, no necesariamente tenemos que estar ahí, a través de las imágenes, a través de los videos, otra vez es una muy buena fuente para hacer este análisis. Después, o conectado a eso, obviamente están las marcas y las casas de moda. Creo que, y ahora con redes sociales es muchísimo más fácil hacer ese análisis, simplemente puedes entrar a la página web, puedes entrar al Instagram, muchas veces incluso pasan los desfiles a través de las mismas cuentas, entonces eso, o sea, es otra vez, está conectado a esto de las semanas de la moda, porque de ahí se puede sacar información muy rica. Y pues, una vez más, conecto con el último punto, redes sociales. Redes sociales es, creo que, y ahorita que no podemos movernos mucho, es uno de los mejores recursos para analizar tendencias, ya sea para ver lo que la gente se pone en la calle, como para ver lo que está pasando en las marcas. Ahora, un punto a tener en cuenta siempre en redes sociales es que muchas veces la moda del día a día no se va a ver, porque hay también este tema de que las personas muchas veces no postean, si van a postar un look y van a taggearlo con algún tema, alguna marca o algo, es un look especial, porque las redes sociales están filtrando eso. Pero también nos ayuda a ver lo más nuevo, porque finalmente para trabajar con tendencias estamos intentando ver como esos cambios. Y si alguien aparece con un jean, no nos va a servir tanto como si alguien aparece con un jean que tiene algún diseño especial o algo totalmente nuevo. Entonces ese es el punto de las redes sociales. Y la última parte, otra vez son las dos combinadas, es historia con noticias. Noticias, por lo que les decía, que el análisis de tendencias en realidad tiene que ver con un análisis de lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces, incluso la situación política, eso va a influir en lo que va a pasar. Entonces, uno tiene que estar muy al tanto de lo que está pasando en el mundo y no solo en la moda. Entonces, noticias siempre, y hay que aprender a hacer esa conexión entre lo que está pasando y cómo puede verse reflejado en los nuevos productos. Y el segundo punto de esta tercera parte, o de este tercer grupito de fuentes para analizar tendencias, es la historia. Y aquí tengo un ejemplo que me gusta muchísimo usar, porque está súper conectado con lo que está pasando hoy en día, que es, pues, estamos viviendo todavía una pandemia. Entonces, cuando hablo de historia, ahorita me estoy enfocando específicamente en conocer la historia de la moda. ¿Y por qué necesitamos conocer la historia de la moda? Muchas veces se habla de saber la historia de la moda simplemente por saberla, pero la historia de la moda es una fuente muy rica para entender lo que puede pasar en un futuro, para entender cómo puede evolucionar el gusto de las personas. Entonces, la historia de la moda, básicamente, para las tendencias la usamos para conocer el pasado, para entender el presente y luego poder crear el futuro. Y pongo crear el futuro entre comillas, porque como les he dicho, el futuro no es que lo estemos creando desde cero. El futuro, nosotros estamos como que se está cuajando mientras estamos avanzando. Entonces, esa idea de crear el futuro en realidad es, como les decía anteriormente, encontrar esas señales de cambio e ir avanzando como a la par. Y pues este ejemplo es el de la gripe española, la foto que está en pantalla, de 1918, y lo vamos a comparar con el COVID. Creo que esta imagen, y volvemos a pensar en la dinámica que hice al comienzo, de que por la ropa uno puede darse cuenta que por más que esas personas estén usando mascarillas, claramente no están en el 2020 o en el 2021.
Entonces, para los que no saben, y algo muy breve, porque obviamente no tenemos mucho tiempo, pero la gripe española fue una de las pandemias más mortales de la historia, duró por varios años, y básicamente las personas fue bastante similar, en el sentido de que duró un buen tiempo, y tuvieron que estar entre confinamientos y salidas, por bastante tiempo. Entonces, otra vez, es bastante parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, pero para entonces aprender a analizar la historia de la moda, no solo tenemos que aprender a identificar esas similitudes. Otra vez, las similitudes aquí creo que son muy fáciles de encontrar, pero también tenemos que entender las diferencias, porque en las diferencias es donde vamos a aprender a ver entonces cómo es que puede variar las innovaciones y lo que va a venir más adelante. Entonces, las diferencias entre 1918, los años 20 del siglo pasado, y los 2020, la primera es el Internet. Las personas en esa época, pues no es como, aquí creo que todos, y estamos en este congreso, todos sentados en nuestras casas, usando Zoom y podemos seguir con nuestras vidas, podemos seguir con nuestra vida virtual. No es lo mismo, pero podemos seguir con eso. En el siglo pasado, pues eso no era posible, simplemente era si te quedabas en la casa, te quedabas en la casa. Probablemente tenían pues otras cosas que hacer, pero era un estilo de vida totalmente distinto a hoy en día. Eso obviamente se ve reflejado en la moda y en las innovaciones. Los años 20 son conocidos como los locos años 20, unos años de innovación brutal por todas partes. Y nuestros años 20 ahorita están como, otra vez estamos como viendo hacia dónde se va a ir, pero definitivamente a raíz de la pandemia estamos viendo que la manera de vestir se está volviendo muchísimo más casual, porque ya nos acostumbramos a estar mucho más cómodos en nuestras casas, porque hacemos todo desde nuestras casas. Entonces, ahora quiero enseñarles las diferencias entre las innovaciones de estos años 20 y una que me parece como de las más novedosas de los años 20 del siglo pasado. Esta es una innovación, entonces, de 1918, es un diario que se llama Women's Wear Daily, es de moda, y pueden ver aquí que aparece esta mujer con un velo. Y el velo tiene una tela distinta aquí. Si lo ven desde la nariz hacia abajo, tiene una tela distinta. Ahora, ¿qué tan útil era para protegerse? No lo sé, pero definitivamente estamos hablando de una innovación. Hoy en día no usamos velos. Bueno, a ver, hay mujeres que usan velos, hay personas que usan velos, pero por lo general los velos no es algo masivo, no es algo que lo van a vender en todas partes. Entonces, este tipo de innovaciones, ok, vemos que hay este intento por hacer algo distinto en vez de usar la mascarilla, pero entonces, ¿cómo se ve esto en nuestros años 20? Y aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos, 1, nuevos materiales. 2, tenemos los prints y los bordados de distintos tipos. Tenemos también los accesorios, y no solo los colgadores, también tenemos ahí, y para las mujeres creo que hay muchísimo, que hay como los ganchos que te lo agarran la mascarilla hacia arriba, hay otro tipo de accesorios. Y creo que esta es la que se vería tal vez la más futurista, que son los protectores faciales. Entonces, como les decía, los años 20 del siglo pasado son conocidos por ser este periodo de innovación brutal. Y ahora se está hablando de que nuestros años 20 podrían regresar a ser esto mismo. Pero otra vez yo acá quiero resaltar que el estilo de vida en el siglo pasado era totalmente distinto a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, hoy en día parece ser, todavía está en observación, tenemos que ver cómo va evolucionando, pero hoy en día podríamos decir que hay 2 grupos. Tenemos el grupo que se ha acostumbrado, entonces, a través de la moda, a cada vez estar más cómodo. Hay otro grupo que está intentando como que salir de esta comodidad, pero igual incorporándolo. O sea, estamos hablando que el uso de zapatillas, el uso de los tenis, ya venía popularizándose desde hace muchos años. La tendencia, que también es una macro tendencia, la leisure, ya estaba muy presente en nuestra sociedad. Entonces, esta mezcla con la pandemia ha hecho que siga evolucionando. Pero por otro lado, también tenemos los que ya se cansaron totalmente de estar vestidos con los buzos o con ropa de deporte, con lo que sea, y están intentando volver entre comillas, porque es bastante difícil volver a lo que era antes. Entonces sí, probablemente veamos un periodo de innovación brutal, pero al mismo tiempo no va a ser lo mismo, porque ya tenemos un estilo de vida totalmente distinto, estamos muy acostumbrados a poder hacer nuestra vida desde nuestras casas, entonces otra vez toca observar para ver cómo esto sigue evolucionando. Va a ser muy parecido, pero no va a ser igual. Y con esto, entonces ya paso a hablar un poco de cómo entonces se van construyendo las macro tendencias. Y lo primero que quiero resaltar, y ahorita les voy a hacer otra pregunta,
Pero lo que quiero resaltar, y creo que ya ha quedado, o bueno, espero que haya quedado más o menos claro, y es que una tendencia no aparece de la noche a la mañana. Una tendencia tiene un proceso, es un proceso que nosotros no vemos. Nosotros, bueno, pues, si trabajas en análisis de tendencias, estás constantemente viéndolo, es decir, yo lo puedo identificar porque es parte de mi trabajo. Pero para alguien que está viviendo su vida haciendo cualquier otro tipo de cosas, probablemente va a notar esta tendencia cuando esté por todas partes. Entonces, voy a hacer la deconstrucción de la tendencia artesanal. Pero antes de eso, quiero preguntarles si ustedes pueden identificar alguna tendencia actual que vean que es el resultado de cambios socioculturales. Otra vez, si quieres, usen el chat o... si quieren, prendan el micrófono. Uy, me he estado perdiendo varios comentarios. Sí, han estado comentando más que nada del Facebook, de José Díaz, unos comentarios interesantes. A ver, ¿qué profesionales contratan la agencia de tendencias y quiénes trabajan ahí? En una agencia de tendencias hay distintos tipos de profesionales. Pueden haber personas que vengan desde la industria, diseñadores y compradores, es muy común. ¿Por qué? Porque necesitas conocer muy bien la industria. También hay antropólogos, hay sociólogos, hay psicólogos. Otra vez, porque estamos hablando de que estamos tratando con casi que, en realidad tiene más que ver con un análisis del consumidor. Entonces, esa combinación de distintos perfiles es muy rica porque se van alimentando. Entonces, alguien que conoce muy bien cómo funciona la industria, junto con alguien que pueda analizar el otro lado de, o sea, indagar un poco más en el comportamiento del consumidor. ¿Y quienes contratan a las agencias? Puede ser, pues, distintos tipos de empresas. Pueden ser marcas chicas, marcas grandes, por lo general. Son las marcas, porque hay muchas empresas que tienen su propia agencia, o bueno, o el laboratorio de tendencias en la empresa, pero por lo general igual trabajan con una agencia más grande. Pero por lo general son como marcas de moda, en el sentido que para ver temas de diseño, de compras. Si estamos hablando de una revista o algún periodista de moda, ellos hacen ese análisis también, por lo general, no voy a decir siempre, porque no es siempre, pero por lo general lo hacen por su cuenta. Yo acabo de comentar. A ver, ¿No? Que en base, yo creo que está y justo creo que eso de los patrones andinos en la ropa urbana está conectado con esa tendencia artesanal un poco, porque pues, o sea, para mí está un poco conectado, o sea, la tendencia artesanal creo que igual tiene más que ver como con los materiales, con la imagen, también con el mensaje que se crea, con el trabajo, con un tipo de comunidades, pero igual está súper relacionado con rescatar como algo más relacionado a la cultura peruana, a la cultura indígena peruana, y plasmarlo en la moda. Entonces, para mí eso también está conectado con la tendencia artesanal. Y ahí, Sandra, un fenómeno interesantísimo desde mi perspectiva es, sumado a ello, cuando estamos en todo este escenario de pandemia, también emergió este hibridaje de máscaras, pero que también tenían patrones bordados, muy interesante, ¿no? Exacto. Y cómo va mutando, modificándose, adaptándose, transformándose las manifestaciones sociales, ¿no? A través de la moda. Exacto, totalmente. Parece que la ropa interior es más parecida a la ropa para hacer ejercicio que lencería. Eso, claro, eso también es algo que viene desde de algo mucho más profundo, ¿no? Ese cambio de que la ropa interior tiene que ser cómoda, no tiene que ser como, y es esta idea de buscar lo que las mujeres quieren, más que crear o diseñar ropa interior, diseñar lencería desde la mirada masculina. Eso también es bastante, sí, tiene que ver con algún cambio, con los cambios socioculturales. Sí, totalmente. Bueno, creo que ya pasamos porque además no nos queda mucho tiempo. Pero sí, precisos. Bueno, entonces la tendencia artesanal. La tendencia artesanal, creo que, o sea, la manera, creo que más fácil de identificarla es cuando se habla de moda sostenible o de el famoso hecho por artesanos. Otra vez, como ya les venía diciendo, esto no pasó de la noche a la mañana, es algo que se empezó a popularizar más o menos como desde el 2005 hasta el 2018, que pues explota un poco más. Y ahora vamos a ver cómo pasa esto. Ahora, yo he seleccionado algunos puntos importantes. Probablemente si nos metemos más atrás o empezamos a indagar, vamos a encontrar más cosas. Pero para hacer una línea de tiempo, yo he seleccionado los que para mí son los más importantes o los que tienen más sentido mencionar en esta línea de tiempo de cómo se popularizó esta tendencia. Entonces, empezamos con Etsy, que es una plataforma donde se venden
Empezó básicamente para vender materiales de trabajo manual, es decir, algo para si querías bordar, si querías tejer, todo lo que tuviera que ver con trabajos manuales. Es una plataforma que en el 2005 no era nada conocida, ahora es muchísimo más conocida y hay pues incluso empresas, hay personas que han creado sus empresas que venden a través de Etsy. Otra vez todo tiene que ver con este trabajo manual. Otra cosa que pasa en este periodo entre el 2005 y 2018 es que se empieza a popularizar el upcycling o el suprarreciclaje, que básicamente tiene que ver con tomar algo que era algo distinto, o sea, se usaba para una cosa y luego lo reusas para crear algo nuevo. Lo que vemos en pantalla es pues unos focos que han sido usados para, o reusados para volverse floreros. Ahora, algo súper clave en el desarrollo de esta tendencia es el desastre de Rana Plaza. El desastre de Rana Plaza, bueno, se conoce como el desastre de Rana Plaza, se dio en el 2013. Un edificio en Bangladesh colapsó, era un edificio donde habían fábricas de moda rápida. Había muchísimas marcas conocidas que producían ahí. Fue un evento o un desastre, una tragedia que dio la vuelta al mundo y que visualizó las condiciones paupérrimas en las que se producía la moda rápida. Entonces, no es que no había un interés por un consumo más responsable o por una producción más responsable, sino que todavía no se había hecho tan visible. Un desastre como el de Rana Plaza en Bangladesh, otra vez, dio la vuelta al mundo e hizo que más personas abrieran los ojos y se empiecen a preguntar básicamente por qué las personas tienen que morir para que yo pueda comprar ropa barata. Y eso, como les decía, hay ciertas situaciones específicas que potencian, hacen que se aceleren las tendencias. Entonces, el desastre de Rana Plaza es uno que aceleró este interés en la moda sostenible. Aquí me imagino que muchos conocen Fashion Revolution, y básicamente Fashion Revolution se funda en el 2013 a raíz de este desastre, otra vez para promover una producción y un consumo más responsable. A la par tenemos también la popularización del movimiento de comida lenta, el movimiento slow food, que ya venía desde fines del siglo XX popularizándose, pero en esta época se empieza a conectar con la moda, en el sentido de que se empiezan a tomar ciertas ideas que eran del movimiento de comida lenta y se empiezan a aplicar a la moda, como por ejemplo usar insumos locales, producir también todo local, mientras todo sea más local era mejor. Y aquí también yo creo que de repente algunos se han dado cuenta que en un comienzo hablábamos más de moda lenta antes que de moda sostenible. Luego fue evolucionando y ahora lo conocemos obviamente como moda sostenible. Ahora, pongo este ejemplo porque alrededor del 2015 ya se empieza a predecir entonces esta tendencia artesanal en distintas agencias de tendencias. Este es un ejemplo de WGCN, es una de las agencias más conocidas a nivel mundial. Entonces ellos ya lo empiezan a predecir en el 2015. Y en el 2018 es donde se empiezan a popularizar todo tipo en realidad, de producciones artesanales. Yo pongo aquí una imagen de la cerveza artesanal porque es algo que ahora se ha vuelto como muy común. Casi que al lugar que vayas probablemente vas a encontrar algún tipo de cerveza artesanal. Y así como la cerveza artesanal, se empiezan a popularizar otro tipo de producciones artesanales, y ahí es que se dispara la moda sostenible o la tendencia artesanal. A partir del 2018, entonces, esta tendencia se empieza a conectar mucho más con la identidad de las marcas de moda latinoamericanas. Creo que para hoy en día ya es casi que yo personalmente pienso que se va a volver parte muy importante, parte crucial de la identidad de todas las marcas, pero otra vez empieza a subir en popularidad y llegamos a lo que tenemos hoy en día. Pero por más que es algo muy importante y es algo que tiene mucho sentido, porque en Latinoamérica tenemos todo para hacer moda sostenible y para tener este tipo de producciones artesanales, también hay que tener en cuenta que, y uso el ejemplo de esta tendencia porque es preciso, que las tendencias pueden ser problemáticas. ¿En qué sentido? Esta tendencia generalmente, las marcas que lo trabajan de manera responsable, creo que lo hace, el mensaje es genial y tiene todo el sentido del mundo, y otra vez trasciende ese tipo de idea de lo que es una tendencia fugaz, las fads. Pero definitivamente hay muchas marcas que lo trabajan de forma como solo por usarlo por marketing, y muchas veces el problema más grande tiene que ver con la representación de las comunidades con las que están trabajando. Es muy común ver las manos de las comunidades de artesanos con las que se trabajan, o solamente las espaldas, que por lo general nunca, o no nunca, pero es muy raro que veamos
como un grupo de artesanos tal vez más identificados. Generalmente los vemos como una comunidad que está alejada de lo moderno y que parte del mensaje que se da es que ellos están alejados, ellos están como, no tienen nada que ver con la modernidad que vivimos en las capitales, por ejemplo, y parte de ese mensaje se transmite de esa forma, ¿no? El tema de trabajar con artesanía, de la tendencia artesanal, pasa a ser algo bastante superficial en vez de, otra vez, entenderlo como un cambio mucho más fuerte. Entonces, eso creo que es algo a tener en cuenta. Otra vez, uso el ejemplo de esta tendencia, pero con otras tendencias pasa lo mismo. Las que vienen de cambios socioculturales pueden llegar a ser problemáticas. Y aquí les quiero dar un ejemplo, porque no quiero decir cómo se hace, entre comillas, mal, o no se trabaja de manera tan responsable, pero quiero dar un ejemplo de una forma que yo he visto, una marca que lo trabaja, que me parece que lo está trabajando de una manera bastante más, o bastante distinta a lo que se ve. Esta es una marca colombiana, se llama Lado Diseño, y vemos la típica imagen de las personas que trabajan sus diseños. Pero al costado, y en el cuadrado rojo lo he seleccionado, pueden ver los nombres de todas las personas. Entonces aquí dejamos de ver a estas comunidades como personas anónimas, como un grupo anónimo que está por fuera de la modernidad, y por lo menos les empezamos a poner nombres. No digo que es la única forma, no digo que sea la única marca que lo trabaja, pero otra vez creo que siempre es importante ver la otra cara de la moneda. Y con esto entonces ya llego a la parte final. Y ahora sí quiero enfocarme mucho más en hablar de Latinoamérica. Entonces, ya lo he mencionado, que existe esta idea de que las tendencias solo vienen de las llamadas capitales de la moda. Pero, otra vez, y espero que haya quedado claro a lo largo de la presentación, que las tendencias son, como son un reflejo de la sociedad, se pueden originar en todas partes. Y aquí, pues el ejemplo abajo que les pongo es uno que siempre me gusta dar, el ejemplo de los colores, ¿no? Que un color se ponga de moda en París no quiere decir que se va a poner de moda, por ejemplo, en Lima. Otra vez, estamos hablando de dos ciudades que tienen estilos de vida muy distintos. Y un ejemplo como bastante simple es el tema de la movilización. París es una ciudad en la que se camina muchísimo. Es muy raro que las personas tengan carro. Entonces eso te pide otro tipo de forma de vestirse. En Lima, por más que sí, se puede caminar, no es una ciudad que se ha hecho para ser caminable. Por lo general, o te mueves en transporte público o te mueves en tu propio carro. Entonces eso ya te genera distintas necesidades, distintos gustos, o otra vez el clima, por ejemplo, eso también ya te da otra visión. Entonces, que un color se ponga de moda en una ciudad y no se ponga en el otro no quiere decir que una ciudad está atrasada y la otra no, simplemente quiere decir que son ciudades totalmente distintas con personas que tienen estilos de vida totalmente distintos. Entonces, sí es cierto que las capitales de la moda tienen mayor influencia, por lo que ya les mencioné, pero no es cierto que las tendencias solo se originan desde estos lugares. Y esta idea, en realidad, de la que las tendencias se originan solo desde las capitales de la moda, en realidad viene desde hace mucho tiempo. Y se empieza a hacer un poco más fuerte a raíz del, entre comillas, nacimiento de la moda. ¿Por qué digo entre comillas nacimiento? Porque la moda existe desde siempre, en realidad, solo que normalmente se marca otra vez el nacimiento de la moda a fines del siglo XIX con Charles Frederick Worth, que se le llama el padre de la alta costura. Yo personalmente lo llamo un genio del marketing. Bueno, lo que pasa en ese entonces es que en realidad aparece la industria de la moda moderna, como la conocemos hoy en día, y aparece en París. Charles Worth era británico que creó su empresa en París, creó su casa de moda en París, y básicamente creó esta idea de lo que es el diseñador estrella, que es la idea que todavía tenemos de lo que debe ser el diseñador de modas. Entonces, al crear esta idea del diseñador estrella, se posiciona como un artista. Y posiciona a París como la capital de la moda. Para ese entonces, recordemos que París era sinónimo de modernidad. Otra vez, esto es una idea que ya venía desde hacía mucho tiempo. Esta idea de la superioridad europea viene desde la colonización, de que se intenta imponer esta idea de modernidad al resto del mundo y se crea como esta jerarquía entre lo que es moderno y lo que no es moderno. Entonces, en ese contexto que ya se hablaba de la superioridad europea, aparece la moda como industria. Entonces es relativamente fácil, nada creo que es fácil, pero relativamente fácil posicionar a París como capital de la moda. Entonces todas las prácticas de la industria de la moda se empiezan a tomar como lo que pasa en París. Entonces, cuando hablamos de tendencias, básicamente se empieza en ese entonces era mucho más fuerte, se pensaba que solamente lo que venía de París, ni siquiera se consideraban las otras capitales, era lo que era moda.
Y otra cosa importante que mencionar aquí es que entonces el calendario de la moda se creó, este famoso calendario entre comillas global, porque no es global, se crea en base a las temporadas europeas, las temporadas francesas en realidad. Entonces esa idea de que Latinoamérica está atrasada viene de que supuestamente París está adelantado y nuestras temporadas son opuestas, pero en realidad es una idea construida, porque ¿quién dijo que nuestras temporadas son atrasadas? Son opuestas, pero no tienen por qué ser atrasadas. Solo que esto es una idea que se sigue transmitiendo una y otra vez sin cuestionarse. Ahora, si hablamos de hoy en día, siglo XXI, 2021, ya hablamos de las 4 grandes capitales de la moda y podemos empezar a incluir un poquito a Asia. Pero es muy difícil todavía que se hable de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque por lo general también tenemos esta, creo que, esta falta de cuestionamiento tal vez en cómo se ha ido formando nuestra industria de la moda. Entonces, para mí, y hoy día que estamos hablando justamente de tendencias, creo que una de las estrategias más fuertes que tenemos para posicionar la industria de la moda latinoamericana y darnos el lugar que nos merecemos a nivel global es justamente empezar por dejar de pensar en nuestras temporadas como atrasadas. Esta es una idea totalmente construida y es una idea que creo que tenemos que empezar a romperla desde nosotros mismos. Entonces, al romper eso, y por eso también decía el tema de las colecciones en temporadas, para mí eso es muy importante, empezar a romper esta idea de que alguien tiene que estar delante de la otra persona o delante de la otra marca o de la otra región. Entonces, con esto ya termino para ver si hay más preguntas. Y esos son los pasos que para mí son cruciales para empezar a trabajar las tendencias entonces desde Latinoamérica. Primero, es siempre conocer el contexto. Siempre hay que estar atento a los cambios, hay que entender por qué está ocurriendo, qué puede pasar a raíz de estos cambios. Y aquí hay que estar conscientes de lo nacional e internacional. Como les dije, por ejemplo, el desastre de Rana Plaza, eso es algo que detonó, aceleró el interés por la moda sostenible, y eso es algo internacional. No quiere decir que uno solo debe mirar lo que pasa en su ciudad o en su país, porque no es posible. O sea, vivimos en un mundo globalizado, tenemos que estar atentos a lo que pasa en el contexto nacional e internacional. Punto número 2 es observar y aprender a conectar. Lo que yo siempre digo cuando alguien quiere trabajar con tendencias es ser extremadamente observador y curioso. Tenemos que entender cómo se empiezan a ver estos cambios, cómo se reflejan los cambios socioculturales en las distintas industrias. Y aquí los ejemplos que les doy es obviamente en moda, pero también en arte, en diseño, en teatro, en música, en tecnología, en absolutamente todo, incluso hasta viajes, hoteles, cómo se ve eso reflejado en lo que nos está ofreciendo el mundo en las diferentes industrias. Y punto número 3 es el pensamiento crítico. Para mí eso es la clave del trabajo con tendencias, porque si no trabajamos ese pensamiento crítico de poder hacer las conexiones de todo lo que está pasando, esas señales de cambio, entonces no vamos a poder adelantarnos, que otra vez, esa es la idea de trabajar con tendencias. No tener que correr, como yo siempre cuando trabajo esto con diseñadores les digo, esa idea de estar en el corre porque alguien ya lo sacó y yo no estoy a la par, eso no es la manera de trabajar con tendencias. La manera de trabajar con tendencias es saber adelantarse, y ese pensamiento crítico para empezar a conectar es básico para hacerlo. Entonces, con esto ya cierro. No sé si hay preguntas. Tremenda presentación, Sandra. Muchísimas gracias. Ha sido No, gracias a ti, gracias a ustedes. muy revelador. Yo tengo una pregunta / reflexión que tiene que ver con esto que mencionabas sobre, para mí me pareció muy interesante esta idea bueno, empezando que yo no necesariamente estoy relacionado dentro del campo de la moda, sino en fin, desde el lado del diseño industrial o tal. Pero me pareció muy interesante porque hay muchos puntos en común, ¿no? O muchas conexiones desde donde partimos a entender cosas, como cuando hablas de que generalmente se piensa que acá estamos atrasados, en el sentido amplio de la palabra, pero también en el sentido bien puntual de la misma temporada, ¿no? Y a mí me pareció lo que hace eso, y creo que de todas formas, de hecho, parte por cambiar ese paradigma. Por ejemplo, seguramente hay muchas personas en Latinoamérica que sienten la necesidad tal vez de validación o de buscar la validación en medios extranjeros, ¿no? O salir en revistas extranjeras y tal como un síntoma o signo de éxito. Y creo que lo que tú nos planteas más bien es de entender que cada contexto debería buscarse más bien la diversidad de cada contexto y el reconocimiento en su propio escenario local, para tal caso, ¿no? Me parece que por ahí va tu abordaje.
Sí, totalmente, yo creo, y pues yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, yo ahorita, pues yo estoy en París por una razón, ¿no? Yo escogí venir aquí porque la universidad donde yo quería estudiar estaba acá, pues bueno, finalmente ya por otros temas sigo aquí, por más que lo haya terminado, pero pues yo escogí París por el peso que tenía. Entonces, yo entiendo que es algo muy difícil, y es fácil Interesante. decirlo, pero es más difícil hacerlo, ¿no? Pero creo que es importante como empezar a ampliar sí, justamente lo que tú dices, ¿no? Esa idea que tenemos, por ejemplo, algo muy común que se hace en moda, es los viajes de tendencias. Siempre Ya. ir a Nueva York, incluso, pues, se usa mucho en España también. Yo digo, ¿por qué no podemos ir a viajes de tendencias a otros países de Latinoamérica? O sea, empezar a entendernos más, o sea, de repente como ver el potencial que tenemos como región más allá de tener que buscar por fuera de nosotros. Porque yo creo que, pues, otra vez, ¿no? Si uno se une y empezamos a hacer como la unión hace la fuerza realmente. Entonces, que una persona lo haga no nos va a salir, pero si todos empezamos como, ok, si nosotros, ¿sabes qué? Yo tengo una marca, mi marca está en Lima, y ¿sabes qué? Yo voy a ir a Buenos Aires para hacer mis viajes de tendencias. Eso ya empieza como a cambiar esa dinámica. Entonces, sí, esa idea de la validación de otros lados, creo que pues de repente es difícil hacerlo directamente en tu mismo país, pero sí podemos encontrar aliados en nuestra propia Allá. región, que creo que eso también Buenísimo. para mí eso me parece súper potente. Genial. Entonces es como, realmente es cierto esto de que hay que creer, o sea, tenemos que creérnosla. Ese tal Sí, vez es nuestro gran problema, ¿no? Y es curioso porque viene por el lado de la idiosincrasia en el sentido más literal del término, ¿no? exacto. El gobierno de las ideas. Entonces, si realmente no la creemos, vamos a poder realmente posicionarnos y dar el valor que se merece lo que hacemos, ¿no? Buenísimo Sí. mensaje. Sí, Genial. totalmente, hay que creérsela. Creo que esa es la manera de resumirlo, hay que creérsela. Es que y eso es cierto, o sea, si nosotros no nos la creemos, o sea, y otra vez, por ejemplo, y volviendo, pues eso me puedo quedar horas hablando, pero por ejemplo, hace muchos años hubo una colección de Dior, cuando Galeano todavía era director creativo, que se inspiró en Perú. Esa colección está, pues otra vez yo digo, no sé los detalles de cómo se hizo la colección, pero estoy bastante segura que se puede considerar como apropiación cultural. Porque que yo Mm, sepa, yo no creo que se trabajó con comunidades peruanas. ¿Y qué pasó? Se alabó que se haya inspirado en el Perú. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que tenemos que encontrar la validación fuera, por más que las formas como se están haciendo no son las formas correctas. Hubiera sido mucho más chévere, tremendo. claro, que Dior, por ejemplo, pues otra vez, ahí hay otro tema de la representación y todo lo que estaba hablando de la tendencia artesanal, pero hablemos de que Dior trabaje con comunidades peruanas, eso sería genial, más allá de que simplemente tome lo visual y se lo lleve para Hola. ponerlo en sus pasarelas. Entonces, sí. Y eso es algo que aqueja a muchas regiones de Latinoamérica. Yo recuerdo algo similar que pasó en México y seguramente otras partes de Sí, Latinoamérica, que es un sí. fenómeno medio recurrente, ¿no? Y Tremendo. México están ahí como, o sea, están listos o sea, están súper, y yo creo que no me acuerdo quién es la persona que está detrás de esto, pero en México están súper atentos a todo lo que está pasando, porque sí, pues muchos de los escándalos de apropiación cultural de Latinoamérica se habla de México, porque ellos están como bien con los ojos abiertos a hablar de esas cosas. Porque se visibilizan entonces, Exacto. porque tal vez nosotros ni siquiera lo mencionamos y más bien lo alabamos. Exacto. Curiosísimo, Sí. muy bueno. Bien, no sé si habrá algún comentario más del parte del Aquí, público, a ver, pero sí, que creo que una colección de Vivian Westwood inspirada en Perú, sí, creo que también. ahí están Han habido comentarios. cantidad de colecciones inspiradas en Perú, sí. Una fina diferencia entre apropiación y apreciación, sí. Es un tema súper Exacto. polémico y pues da para tanto. Excelente. Bueno, no, solamente me queda agradecerte muchísimo, Sandra, por tu presentación. Creo que es muy motivante y tener este tipo de espacios para poder hablar sobre esto, ¿no? Ahí Sandra Román nos dice, ¿cómo podemos ver las tendencias en Lima? Yo creo justamente Sí. con la lista de recursos que yo les había dado para la metodología, ¿no? Punto número uno, yo creo que seguir agencias de tendencias. Hay, por ejemplo, WGCN a mí me gusta mucho. Fashion Snoops, que es donde yo trabajé, también me gusta muchísimo. Después, una más local es Trendo, de México. Ellos están mucho más enfocados otra vez en México, pero es mucho más cercano a nosotros. Pero empezar por seguir eso como para estar al tanto de lo que está pasando. Y luego, otra vez, estar muy atento a lo que pasa, o sea, mirar las calles, mirar las marcas locales, qué están sacando, qué está pasando, qué usa la gente. El tema, por ejemplo, de la situación política, lo que yo siempre digo es, incluso la situación política va a afectar la moda, en el sentido de que
por ejemplo, los hilos ahora cuestan más, porque obviamente el cambio ha subido, entonces eso puede afectar que, yo qué sé, una marca decida que pues ya no puede hacer las chompas que quería, sino que empiece a hacer chompas o más delgadas, o en vez de chompas, chalecos, para bajar costos, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de conexiones son las que podemos empezar a ver, que tal vez empiecen a ver, no lo sé, pero como estar atento tanto a la situación en general y lo que se está viendo reflejado en las calles y las marcas, qué es lo que están sacando. Interesante. Algo que también, ya para cerrar con esto, creo que una reflexión importante es que tanto como la práctica en sí y fomentar la práctica, creo que también es fomentar este pensar y reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Y creo Sí. que desde tu perspectiva se asocia muy bien eso, ¿no? Esas dos dimensiones de la crítica y la práctica, y creo que también en general el Congreso justamente busca eso. Y nada, solo me queda agradecerte enormemente por estar aquí y seguir No, construyendo una identidad latinoamericana y peruana, ¿no? Gracias, aplausos sí. para ti, aplausos de todos. No, Y gracias por darme el espacio, gracias a todos por estar aquí, de verdad, gracias al CADI por tener este espacio. Me encanta. buenísimo, entonces seguimos en contacto. Listo, Listo. gracias, gracias Sandra. Chao. Chao a todos, Gracias gracias.